Bueno, no importa. Sí, muchachos, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Iniciamos clase oficialmente y vamos a ver fuerzas y mecanismos, fuerzas derivadas y mecanismos. Y es que de primeras ya vimos la clase pasada de que si yo tengo un objeto, yo puedo tratar este objeto como todo, sin importar la forma del objeto. ¿Por qué hago esto? Porque dependiendo de la forma del objeto pueden pasar ciertas situaciones u otras. ¿Qué pasaría si en vez de yo tomar el objeto como un punto, lo tomara como un todo, como la forma que tiene? ¿Qué empezaría a pasar con ese objeto? ¿Cuáles serían las diferencias que habría? Pues yo tomo un objeto para calcular las fuerzas que hay en él. ¿Qué sería de diferente si yo tomo la forma o no del objeto? ¿Ustedes qué creen? El espacio que ocupa, ok. ¿Qué pasaría si yo en vez de tomar el objeto como lo hacía en un diagrama de cuerpo libre, quiero tomarlo como un punto en un plano en el cual yo le aplicaba fuerzas a ese punto para que se moviera? Ahora lo voy a tomar un objeto con todas sus características. Sin importar cómo sean, yo voy a tomar un cuerpo y sus características. ¿Qué va a empezar a pasar? ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? ¿Qué tanto cambia? ¿Qué ocurre con ese objeto? De primera, sí, el espacio que ocupa, y de aquí surge en el este, muy distinto. ¿Qué es lo que pasa? La clase, la primera clase que vimos, diagrama de cuerpo libre, yo les expliqué de que vamos a tomar un diagrama de un cuerpo sin sus características para hacer simplificación de los cálculos. Por ejemplo, acá, yo simplemente puedo poner una fuerza acá que esté empujando este objeto hacia arriba. En un diagrama de cuerpo libre, esto queda así nomás. Listo. Pero, ¿qué pasaría si este objeto tiene propiedades? ¿Qué pasaría si yo en vez de aplicarle la fuerza de ahí donde está, la aplicara desde acá, por ejemplo? ¿Será que el objeto se levantaría como pasaría normalmente? ¿O qué pasaría con el objeto? Si yo le aplicara la fuerza desde abajo, se levantaría, pero ahora si la aplico desde ahí, empezaría a rotar. Cuando nosotros empezamos a manejar un objeto en dos dimensiones o en tres dimensiones, en este caso nos delimitaremos a dos para términos de la clase, lo que va a empezar a pasar es el hecho de que dependiendo de dónde yo aplique mis fuerzas, va a pasar una cosa o la otra. Por ejemplo, si yo tengo, sí, un objeto cualquiera, tal, es normal. Si yo lo empujo, listo, se va a mover hacia adelante, eso no va a cambiar, listo, normal, es lo que pasa. Pero no es lo mismo dependiendo de dónde yo tome ese objeto para poder empezar a moverlo. Es ahí donde empezamos a conceptualizar lo que son dos conceptos. El primero es el concepto de torque, que ya vamos a ver con qué está relacionado, que lo hemos visto. Uy, bueno. Y el otro es el concepto de presión. Estas son dos tipos de fuerzas que se conocen como derivadas. ¿Por qué derivadas? Porque en esencia estas fuerzas siguen siendo lo mismo, siguen siendo una forma de aplicar una fuerza o sigue siendo una forma de expresar un fenómeno. Pero entonces, ¿en qué me afecta un cuerpo? ¿Qué identifican por estos dos nombres, torque y presión? Ya sabemos de que son fuerzas, ya sabemos de que están relacionadas con el espacio en el que se hace esa fuerza. ¿Cómo se relacionan? ¿Qué es lo que hacen al final del día? Trabajo. Ok, trabajo lo vamos a ver más adelante porque el trabajo va más al hecho de que se mide por distancia, porque precisamente en base a estas fuerzas es que nosotros vamos a mirar por qué es que nosotros mismos trabajo, medimos energía. Potencia hidráulica, no, la presión se usa como base de la hidráulica, es cierto, pero eso es un tema más avanzado. En todo caso, les doy cómo se mide la presión, que son los pascales, pero de ahí a que vamos a algo de hidráulica, seguramente no. La hidráulica es la presión del agua. El torque como capacidad de una fuerza para realizar un giro. Listo, veámoslo por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Porque algo gira.
porque se supone que si yo tengo algo, ese algo va a girar en vez de tener un movimiento normal. Ahora sí, volvamos a lo mismo de siempre, muchachos. Creo que me acuerdo de la clase de biomecánica. A ver, no sé qué tan bien puedan ver el vaso, la verdad, está ahí nomás, pero ya conocemos de qué es lo que pasa cuando yo le aplico una fuerza a un objeto. Simplemente el objeto se mueve. Dependiendo de hacia dónde yo le aplique esta fuerza, el objeto se va a mover hacia un lado o hacia el otro. Eso es una fuerza normal. Pero ¿qué pasa si ahora yo aplico esa fuerza a un lado del vaso? Lo que pasa es que el vaso va a empezar a girar. ¿Esto por qué pasa? Normalmente en un vaso o en los objetos esto es más complicado de ver, pero es el hecho de que dependiendo de en qué posición se encuentren en los objetos y dónde yo aplique esa fuerza, los objetos van a interactuar de diferentes maneras. Ya no voy a tener que el vaso es una sola cosa. Ya no va a ser lo mismo que yo le haga una fuerza desde arriba que desde abajo, porque puede cambiar. Ya no es lo mismo de que, por ejemplo, yo empuje todo el vaso desde acá a que haga esa fuerza estando desde acá. Si yo le hiciera esa fuerza empujando desde acá, lo que va a terminar pasando con el vaso es que se va a voltear, va a tener un torque. En este caso no lo riego porque todavía tengo jugo y estoy tomando. Esa es la primera razón por la cual nosotros usamos uno diagrama de cuerpo libre, porque al nosotros considerar las características de un objeto, estamos empezando a considerar más cosas a partir de la fuerza la cual nosotros le estamos agregando. Ahora, un ejemplo con la silla. No sé, me gusta también la silla. Ahí, quedar un poco mejor. Una vez más, si yo empujo la silla, lo que va a pasar normalmente es que en vez de precisamente empujarse, va a rotar, va a ser una rotación. Esta rotación es algo que nosotros comúnmente vamos a llamar como torque. Y esto se va a relacionar mucho con el concepto de balanza, pero ya lo veremos más adelante ahí. Precisamente el torque es cuando nosotros aplicamos una fuerza, pero un objeto, por cómo está, trata de quedarse en su posición. Eso es primera ley de Newton, como ya lo hemos visto antes. Al nosotros aplicar una fuerza, un objeto, para algunos, dependiendo de la forma que tengan, va a ser más fácil o desplazarse o va a ser más fácil hacer un torque. Yo estoy haciendo una fuerza, la silla se está desplazando. Y aunque ustedes no lo puedan estar viendo en este momento, hay una parte de la silla que está en el piso, la cual se va a mantener quieta, se va a mantener pegada al piso. Es ahí donde vamos a empezar a mirar el torque. Se ve mejor con el vaso, porque ustedes sí pueden ver el hecho de que el vaso en todo momento se va a mantener en la besa. Y cuando yo hago esto, lo que va a pasar es que se va a doblar. El torque va a estar puesto en este punto, porque este punto no se quiere mover. De esta forma, muchas veces yo voy a estar terminar girando algo en vez de moverlo. Y esto es importante porque aquí surgen muchos mecanismos, como por ejemplo lo puede ser la rueda o lo puede ser la polea. ¿Qué es lo que pasa si yo en vez de tratar de hacer una fuerza directamente, yo aprovecho ese giro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo yo uso ese giro? Desplazamiento con resistencia. Pues es una forma curiosa de describir al torque. Pero sí, efectivamente, estamos hablando de la concepción de torque y presión, que son las fuerzas derivadas, son las fuerzas cuando yo empiezo a tomar en cuenta lo que es un sistema, lo que es un objeto. ¿Qué pasa cuando yo le meto fuerzas a ese objeto? Ya no va a ser tan simple como un diagrama de cuerpo libre, no, van a pasar más cosas. Y eso es lo que estamos viendo durante esta clase. Ahora, ¿cómo sé yo cuánto se va a mover o en todo caso, cómo podría funcionar esto? Es aquí donde se empieza el concepto de balanza. Es aquí donde incluso, no, mejor, les doy el otro ejemplo que veíamos antes. ¿Se acuerdan de que yo les había dicho cuando vimos movimiento circular, el hecho de que si yo tengo algo que va hacia un lado y da la vuelta, en todo caso, lo que yo estoy haciendo es una aceleración, yo le estoy haciendo una fuerza, porque para cambiar su movimiento yo tuve que aplicar una fuerza, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Listo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vamos a ver esa fuerza normalmente? En la mayoría de objetos o de cosas que se mueven simplemente va a ser eso. Pero nosotros cuando, por ejemplo, giramos un volante, hoy será que les muestro la moto nomás para enseñarles esto.
No presten mucha atención que estás. No, no sé bien cómo mostrarles esto. Hácelo porque no quiero. Ok, debe quitarle la razón primero. Pero precisamente esto nos empieza a servir porque nos permite hacer más movimientos. En el caso de una moto normal, lo que va a pasar es que para nosotros girar también estamos haciendo un cambio en ese movimiento. Para nosotros hacer ese cambio en ese movimiento, nosotros vamos a tener que aplicar una fuerza. Claro, la cosa es que nosotros normalmente no sentimos la fuerza porque para nosotros es tan simple como hacer esto. Pero yo ahí lo que hice en esencia fue un torque. Esto se mantuvo quieto y yo le di un giro. Al darle un giro, yo también tuve que aplicarle una fuerza. Técnicamente esto sigue en su lugar, pero esto cambió de dirección, cambió su ángulo, que fue la otra forma que vimos de velocidad angular. También es una forma de medir movimiento y va relacionada con el torque, con las características que tiene un objeto para poder girar. En el caso de un carro o una moto, precisamente tienen un eje que se mantiene firme y lo que hace es poder dar la vuelta a las ruedas. De esa manera, al generar un torque, podemos cambiar de dirección y podemos utilizar la fuerza que nosotros tenemos para generar esa fuerza centrípeta hacia el lado que queremos a través del torque. Si ustedes trataran de hacerlo desde acá, sería imposible. Pero si tratan de hacerlo desde los bordes, se empieza a utilizar el torque, se empieza a utilizar un giro. El giro va relacionado con la aceleración centrípeta y al fin y al cabo, ¿cómo es que nosotros podemos darle la vuelta a algo? Y de aquí para adelante, este concepto se empieza a poner más complejo. Ah, no, Andrés, ¿quién lo manda? Pasa lo mismo con una puerta, sí. También gira el celular. ¿Qué? ¿Cuál celular? No me regañe, García. No, pero pues, a ver, pa que está en clase. Le voy a poner marca de inasistencia. Pero bueno, sí, pasa lo mismo con una puerta, pasa lo mismo con muchas cosas. Muchas de las cosas que ustedes ven precisamente está hecho para eso. Por ejemplo, un portón grande, de esos que ruedan, porque uno puede manejar ese portón cuando debe de pesar tanto. Eso es por el hecho de que para yo mover algo, normalmente el torque se genera porque yo voy a intentar mover algo, le voy a aplicar una fuerza, pero el objeto no se va a querer mover porque eso me dice la primera ley de Newton, porque la fricción se lo impide, porque el objeto es pesado y el objeto no se quiere mover. Entonces, cuando el objeto no se quiere mover, lo que va a pasar es que este objeto va a empezar a rotar. Y normalmente que un objeto rote es más simple a que un objeto se mueva. Se necesita menos energía, menos trabajo para hacerlo rotar que para esto. Y es aquí donde una vez más vamos a empezar a utilizar el concepto de trabajo. ¿Ustedes qué opinan? Al momento de yo rotar algo, ¿hay trabajo? Piénsenlo por un momento. Claro, pues yo tengo un objeto como siempre, y si yo lo muevo, claramente hay un trabajo, porque yo les hice una fuerza por una distancia y eso es trabajo. Pero entonces, si yo lo roté, listo. Pero entonces, ¿cómo vemos ese trabajo? Ok, el trabajo es menos, ¿no? Pues yo lo estoy rotando, pero se está manteniendo quieto. Precisamente el trabajo es menos porque yo no voy a mover todo el objeto. Y una forma de ver el torque es que gracias a las características, esa fuerza, de la misma forma en la que nosotros dividíamos una fuerza que estaba en diagonal, cuando yo tengo un objeto, ese objeto al interior de él y al momento de aplicar la fuerza, va a dividir esa fuerza. Cuando yo tengo una fuerza así, perdón, el trabajo que estoy haciendo debe de mover todo el objeto. Sí o sí tiene que mover todo el objeto, pero cuando yo roto algo, hay una parte del objeto que se queda quieta, en este caso la parte que está pegada a la mesa. Entonces, el movimiento que yo estoy haciendo es de estas partes hacia acá, pero esto se mantuvo quieto. Yo en esencia estoy moviendo el objeto, pero lo estoy moviendo solo cierta parte del objeto. Es de aquí el hecho de que las cosas tiendan a rotar, porque al mover menos partes estoy moviendo menos masa y por ende es más fácil de mover. Cambio esto, no se va a querer mover. Esa es la conceptualización de torque, el por qué el torque existe, el por qué el torque aparece. Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos utilizar este torque? Y aquí es donde inicia la balanza. ¿Qué es lo que pasa? Si yo sé que el trabajo depende de qué tanto yo mueva algo y cuánta fuerza utilice para mover ese algo en esa distancia,
Se me traba el botón. Ya. Si yo sé que el torque depende de eso, acá empezamos a mirar porque en una balanza la cantidad de fuerza depende de la distancia por la fuerza. Distancia X, fuerza F. Si yo multiplico estos, yo lo que estoy haciendo es encontrar un trabajo normal. ¿Qué es lo que pasa? Mientras yo más tenga esto, voy a tener que hacer una fuerza menor para hacer un trabajo mayor. Veámoslo de la siguiente manera. Yo voy a tener un punto central que lo voy a llamar punto de pivote. Mi punto de pivote no se va a mover, se va a quedar ahí. Al yo tratar de mover algo, yo voy a tener que realizar un trabajo, pero el trabajo es el mismo. Aunque no lo parezca, el trabajo es el mismo. Y es aquí donde yo empiezo a utilizar el concepto de torque que di antes. Ok, yo necesito que para yo mover esto, voy a tener un punto que está anclado y voy a tener pues que aplicarle una fuerza. Si yo aplico esta fuerza desde más lejos, como mi punto que no se va a mover está acá, voy a tener una mayor distancia. Y claro, yo sé de que no importa si yo tomo el objeto desde acá o desde acá, yo estoy teniendo que hacer el mismo trabajo. ¿Por qué estoy teniendo que hacer el mismo trabajo? Porque yo tengo un solo punto que va a estar quieto. Si yo realizo la fuerza desde este punto y esto me termina quedando así, esto también se tuvo que mover. No importa que yo la fuerza la haya hecho acá, esto lo tuve que mover. Y como esto lo tuve que mover, el trabajo es el mismo. Da igual donde yo aplique la fuerza. Pero claro, si el trabajo siempre va a ser el mismo, sin importar dónde yo aplique mi torque, entonces, ¿qué va a pasar si yo lo aplico más lejos? Si mi distancia es X y mi fuerza es esto, y mi torque siempre se va a mantener igual, pues si mi distancia es muy grande, mi torque va a permanecer igual, pero mi fuerza va a tener que ser muy pequeña. Y todo lo contrario, cuando mi distancia es muy corta, pues entonces yo tengo que aplicar mucha fuerza, porque yo necesito realizar el mismo trabajo. Si yo sé, no sé, un ejemplo cualquiera, saltémonos por un momento las unidades. Parece el logo del Sena aquí. Saltémonos por un momento las unidades. Digamos de que yo necesito realizar un trabajo de 4. Ya sabemos cómo se mide el trabajo, no hace falta revisarlo. Pues yo podría tener de que voy a tener perfectamente una distancia de 2 por una fuerza de 2. Esto poniéndolo de la siguiente manera. Incluso, pongamos de una vez un punto central, punto pivote, y en vez de una balanza, pongámoslo solo hacia un lado. Digamos que mi distancia aquí es 2 y yo voy a tener que utilizar una fuerza de 2 normal. Pero ¿qué pasa entonces si yo tomo esta distancia que sería 4, el total de la distancia? Pues simple, mi trabajo tiene que seguir siendo el mismo, pero mi distancia ahora es 4. Eso significaría que yo tenía que usar una fuerza de 1. De esta forma, mi fuerza ahora es más pequeña porque yo lo hice a mayor distancia. El objeto se siguió moviendo de igual manera y por ende tuvo el mismo trabajo porque el objeto tampoco va a cambiar de peso, eso es imposible. Pues donde pase, preocúpese, la verdad. Pero precisamente, ¿qué pasaría si, ok, yo apliqué entonces desde acá con una distancia, perdón, yo apliqué desde acá porque tuve más distancia. ¿Qué pasaría entonces si yo hago ahora lo contrario? Si yo trato de aplicar fuerza desde un punto muy cercano como este, digamos que mi distancia es 1, pues como yo voy a tener que realizar el mismo trabajo, por ende, mi fuerza va a ser mayor, la fuerza que yo voy a tener que aplicar va a ser mayor, va a ser de 4. Esta es la concepción de torque, esta es la razón por la cual si yo tomo algo desde muy cerca, lo que va a pasar es que voy a tener que hacerle más fuerza y eso pasa con lo que sea que ustedes vean, una puerta tiene sus uniones a la pared, perdón, se me olvidó el nombre, y precisamente si tú tratas de moverlo desde ahí, va a parecer muy pesado por el hecho de que tú tienes muy poca distancia para poder multiplicar tu fuerza. Y por eso cuando tú estás más lejos de algo, consideramos que multiplicamos nuestras fuerzas. Sí, de gracias, son bisagras. Mientras tú más cerca estés de tu bisagra, de tu punto pivote, de tu punto fijo a algo, tú vas a tener que aplicarle más fuerza.
No sé si ustedes vieron el hecho de que, ok, con el vaso tal vez no se pueda mirar mucho porque es un objeto precisamente ligero, pero es el hecho de que yo perfectamente con un dedo puedo hacer rotar el vaso. ¿Qué pasaría si yo tratara de rotar el vaso desde acá, desde un punto más cercano? Yo tendría que aplicar más fuerza. Vámoslo con un ejemplo un poco más pesado. Sí, yo perfectamente, disculparán, yo perfectamente con un dedo puedo hacer rotar la silla. ¿Por qué? Porque necesito muy poca fuerza, porque mi punto pivote está hasta abajo, mi punto que se mantiene fijo está hasta abajo. Y como para mover la silla, para rotar la silla, yo necesito hacer el mismo trabajo. Como tengo tanta distancia, pues voy a necesitar una fuerza muy pequeña. Ahora, ¿qué pasaría si no? Me va a tocar poner el computador en el piso, porque si no, no tengo forma de explicar. Bueno, no importa pasaría si yo tratara de hacer rotar la silla desde un punto de abajo, perfectamente desde una pata? Si yo tratara de rotar la silla, por ejemplo, desde acá ya me costaría más. Sería casi imposible hacerlo con un solo dedo. Y es ahí, no, no puedo, muchachos. Precisamente para hacer esto se necesita una mayor fuerza y eso que el punto pivote está ahí. ¿Qué pasaría si yo tratara de tomar desde acá, desde el punto que se está manteniendo fijo? Y tratar de derrotar necesitaría aún más fuerza. Hacer lo que hacía antes de mantenerlo con un dedo sería imposible. Esa es la concepción de Torch. Esa es la razón por la cual nosotros decimos que multiplicamos nuestra fuerza. Y de hecho, de ahí surgen muchas cosas, hasta propiamente cómo funciona el cuerpo humano. Nosotros tenemos, de cierta manera, un torque integrado. Es por eso que nosotros normalmente levantamos las cosas, pues desde la mano, por el hecho de que si nuestros puntos fijos van a ser el brazo, nuestro cuerpo ya tiene integrado una palanca, que vamos a mirar más adelante qué es, que precisamente me hace que mientras más largo sea el cuerpo, pues más yo lo puedo mover. De ahí, por ejemplo, que las personas grandes, las personas altas, suelen tener una mayor fuerza de forma natural. De esa forma, podemos describir lo que es el torque. De esa manera podemos entender un poco cómo aparece esta fuerza y cómo es que mientras más lejos, más se multiplica mi fuerza. ¿Entendido lo que es un torque? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? Me asusta que hablen poco porque yo no sé si están disociados o me están prestando atención. Uy, pa, ¿cómo así que se perdió? No, muchachos, ¿cómo así? A mayor distancia, menos fuerza. No, muchachos, ¿cómo así? Precisamente lo que vimos acá. Yo para mover algo, para aplicarle una fuerza a algo, lo que vimos, yo necesito hacer un trabajo. El trabajo es fuerza por distancia. Por ende, si yo tengo que hacer un trabajo de 4 para mover algo, pues digamos que yo acá tomé la fuerza desde la mitad, que mi distancia era 2, pues yo para hacer mi trabajo de 4 yo necesito aplicar una fuerza de 2. Pero si yo tengo una distancia mayor, y mi trabajo es fuerza por distancia, como yo tengo más distancia, pues voy a tener entonces una menor fuerza. Y si yo tengo, en este caso, una distancia muy pequeña, pues voy a tener que tener una fuerza mayor para compensar. No, muchachos, por eso siempre digo que hablen, por eso me asusta que no hablen porque no, no sé qué está pasando por sus cabecitas. No soy adivino, muchachos, lastimosamente. No estudio psicología. Pero bueno, de aquí es donde nosotros empezamos a mirar esta cosita de acá, la balanza, en todo caso la polea. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo un objeto acá y este objeto, yo qué sé, pesa 5 kilos, por poner algo, me encanta el número 5, pesa 5 kilos, pues por leyes de la gravedad esto va a ir hacia abajo. Y sabemos de que mi gravedad va a pesar 10 metros sobre segundo al cuadrado. Por ende, la cantidad de fuerza que esto va a tener hacia abajo es de 50 newtons. Pero eso
Sí, Miguel, son inversamente proporcionales. Mientras uno es más grande, el otro se hace más pequeño en una relación inversa. La distancia y la fuerza se relacionan de manera inversamente proporcional. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Digamos de que yo tengo una distancia de 1 metro, pongamos. Pues esto significa de que esta fuerza va a generar un trabajo de 50 julios. Listo. Pero entonces yo sé de que esto está aplicando una fuerza, tales, yo sé de que está haciendo un trabajo. Y acá, digamos de que voy a tener 10 veces más distancia, voy a tener 10 metros de distancia. Digamos que yo quiero hacer que esto esté en equilibrio. ¿Cuánta fuerza necesitaría yo? No, muchachos, una disculpa, no sé por qué siempre me pasa lo mismo. No, si el PC no aguantó tanta fuerza. ¿Qué fuerza necesitaría aplicarle yo para que esto se pudiera mantener en equilibrio? 5 newtons. Es aquí donde estos mecanismos básicos como la balanza nos ha permitido multiplicar nuestra fuerza a través del concepto del torque, de algo que se mantiene quieto y en vez de tratar de moverse va a tratar de girar sobre un punto anclado, sobre un punto en sí mismo. De esa forma, yo sé que si yo acá aplico una fuerza de 5 newtons hacia abajo, esto se va a mantener en equilibrio. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a tener acá también 50 julios de trabajo. El trabajo es el mismo y como el trabajo de ambos lados es el mismo, pues las energías son las mismas y yo no tengo nada que me agregue una fuerza. En este caso, estas dos cosas son iguales. Y mientras acá con una fuerza de 50 newtons se mantiene, yo acá solo voy a necesitar una fuerza de 5 newtons. Ese es el principio del torque, la multiplicación de las fuerzas utilizando la distancia. Siempre tienen que ser iguales. No, Sara, precisamente yo dije, ¿qué pasa si esto yo lo quiero quieto? Si algo yo lo quiero quieto, pues necesito ambas fuerzas que sean iguales. Pero precisamente esto lo que permite es, yo qué sé, digamos que en vez de 5 kilos, esto va a pesar 50. Mover algo de 50 kilos es muy complicado. Yo en vez de tener 50 julios voy a tener entonces 500 julios. Aplicar 500 julios eso es complicado. Y yo quiero levantar esto. Pues simple. Ahí es donde se crea mi primer mecanismo, la palanca. Yo voy a hacer palanca con algo, donde precisamente yo teniendo un objeto muy pesado, le voy a poner un palo, una baranda, algo que resista. Esto nos va a permitir utilizar un torque. Voy a tener un punto fijo. Y de esta manera yo simplemente necesito que esto sea lo suficientemente grande. Para yo mover algo necesitaría 500 julios de fuerza. Para eso yo necesitaría aplicar, más bien dicho, necesitaría aplicar el mismo peso, necesitaría poder cargar 50 kilos. En este caso no lo necesito. ¿Por qué? Porque de la misma forma en la que acá yo solo necesitaba 5 newtons, voy a pasar a necesitar 50, digamos. Bueno, es que esto en todo caso estaría haciendo una fuerza de 500 newtons. Si yo hubiera tratado de levantar la roca directamente, yo hubiera tenido que utilizar 500 newtons de fuerza. ¿Por qué? Por el hecho de que estos 50 kilos multiplicados por el peso de la gravedad me dan 500 newtons. Pero el trabajo total en mi objeto, en mi palanca, va a ser 500 julios. Por ende, si yo tengo una palanca lo suficientemente grande, voy a tener que realizar menos fuerza. El tamaño no importa, muchachos. De esta manera, yo sé que con tan solo un décimo de la fuerza, con la fuerza para levantar 5 kilos, yo estoy levantando 50. Ese va a ser la concepción de palanca. Yo tengo un objeto, voy a poner algo que se mantenga fijo y voy a poner una palanca. Simplemente esto es una palanca. Tomo un punto central, mi punto pivote, mi punto de torque, yo siempre lo conocí así, y para levantar esto,
yo voy a tener que aplicar acá mucha menos fuerza de la que tendría que aplicar acá. Gracias a eso, identificamos que el torque nos sirve para crear una palanca, el primero de los mecanismos. Esto es una palanca, para esto me sirve la palanca, para que a través del torque y a través del trabajo yo sea capaz de multiplicar mi fuerza. Eso ya es hidráulica, sí. Pero de igual forma, eso va a presión que ya lo veremos más adelante también en la clase. Uy, el palanco. Hasta aquí, ¿quién está perdido? Hasta aquí, yo quiero que ustedes en el chat me escriban, me dialoguen estos dos conceptos, de lo que han visto en sus propias palabras, que entenderían de estas dos cosas, torque y palanca. Ya vimos un tipo de fuerza y cómo es que utilizamos ese tipo de fuerza, las características de algo, para yo poder mover un objeto a través de una palanca. Sí, no, todo bien, todo mal. No, Santiago, vas a la clase grabada. No mentiras, te hago un resumen rápido. Básicamente nosotros estamos mirando qué pasa al momento de que yo en vez de tomar simplemente un cuerpo libre, que es básicamente un cuerpo sin características, tomo un cuerpo con características. Cuando yo tomo un cuerpo con características, van a aparecer dos interacciones que vamos a llamar una torque, otra presión. Por ahora estamos mirando que el torque es el hecho de que a veces los objetos van a tender a rotarse en vez de moverse. Y aquí empezamos a mirar cómo el torque se relaciona con el trabajo. El torque, yo para mover un objeto y para rotar un objeto siempre voy a necesitar un mismo trabajo. Por ende, si yo tengo una distancia muy grande, si yo tengo una distancia muy grande voy a necesitar una fuerza pequeña, si yo tengo una distancia muy pequeña voy a necesitar una fuerza muy grande. Y gracias a ese concepto se crea la palanca, que básicamente es el hecho de yo poder cargar más fuerza o multiplicar mis fuerzas utilizando el principio de torque. Yo sé que el torque existe, voy a utilizar esto para yo poder hacer una palanca, donde para hacer una fuerza que debería ser mayor, puedo aplicar una fuerza menor a través de tener más distancia. En que los newtons sería, García, los 5 salieron de la balanza, salieron de la multiplicación de la distancia. ¿No? Ya vamos a ver eso porque la verdad he de admitir que yo con los números, pues bueno, a veces tengo mis detalles. No entendí la parte en que los newtons sería 1 entre 50, no, 1 entre 10. ¿Por qué 1 entre 10? Veamos paso a paso una vez más el ejercicio, simplemente para que quede claro. Digamos de que yo tengo un objeto. Este objeto me va a pesar, yo qué sé, 50 kilos. Cargar algo de 50 kilos es complicado. Entonces, yo lo que voy a hacer es ponerle una palanca. ¿Por qué yo le voy a poner una palanca? Por el hecho de que al momento de yo tener una palanca y un punto pivote, tener un punto anclado a algo, yo voy a poder utilizar el principio de torque que ya vimos antes. Entonces, veamos una vez más los cálculos paso a paso. 50 kilos y esto va a tener una distancia de 1 metro. Pues, si yo quisiera levantar esto, yo sé que mi gravedad es 10 metros sobre segundo. Si yo quisiera levantar esto desde acá, o sea, si yo quisiera tomar y alzarlo, yo tendría que superar la fuerza de la gravedad por el peso. La gravedad, esto me lo está jalando con 500 newtons hacia abajo. Eso es bastante fuerza. Entonces, para yo levantarlo, necesitaría hacer una fuerza de 500 newtons. Esa es la fuerza que yo necesitaría de forma normal. Por eso nosotros vamos a utilizar una palanca, porque yo sé que esto no solo es una fuerza, esto es un trabajo. Y el trabajo es mi peso, que son 50 kilos, perdón, mi fuerza, que serían 500 newtons por la distancia.
Como son 500 newtons por un metro, pues me dan 500 julios. Newtons por metros me da julios, 500 por uno me da 500. Listo, entonces yo sé que yo necesito 500 julios de energía para poder mover esto. Entonces, si yo quisiera levantarlo desde acá con una distancia de 10 metros, lo que pasaría es que yo debería aplicar una... Uy, ¿qué pasó? Yo debería aplicar una fuerza acá abajo, pero esta fuerza yo la voy a multiplicar por mi distancia, porque yo necesito igualar este trabajo. Entonces, yo sé de que yo acá voy a poder utilizar una fuerza 10 veces menor. Voy a utilizar un décimo de la fuerza que yo tengo acá. Voy a tener que utilizar solo un décimo de mi fuerza. Voy a tener que aplicar solo 50 newtons. De esa manera se crea la concepción de una palanca. Yo con hacer solo 50 newtons de fuerza, que es un décimo de la fuerza que yo necesitaría para levantarlo de forma bruta, con solo un décimo de la fuerza, un 10%, yo estoy consiguiendo mover este objeto. Lo estaría moviendo hacia arriba y esto pasaría a estar en equilibrio. ¿Cómo yo sé esto? Simple. Claro, mis fuerzas no son lo mismo, pero en mi trabajo sería 50 newtons por 10 metros. Esto nos daría 500 julios. De esta forma, acabamos de ver que con un décimo de la fuerza, un 10% de la fuerza, a través de una palanca, yo puedo mover algo más pesado. Esa es la multiplicación de fuerzas gracias a una palanca. Ahora, María y Carol, ¿entendido? Las tres personas que me dijeron que se habían perdido, muchachos. Bien. Sí, bien. Ese es mi primer mecanismo. Si algo anótenlo, es la palanca. Primero, palanca. Utiliza los principios de fuerza y de trabajo para poder hacer una multiplicación en mi fuerza. Eso es una palanca. No es tan simple como que ustedes entiendan de que la palanca multiplica la fuerza, porque lo hace por todos estos conceptos que hemos visto antes. Regresémonos al torque. De aquí el torque también se crea algo más simple, y es el hecho de un objeto que no suele tener resistencia a girar. Es todo lo contrario a un objeto normal de que sí va a tratar de moverse dependiendo de sus características. Puede que un objeto sea más o menos fácil de que se mueve o de que gire, dependiendo de sus características. Si yo tengo algo así, pues si yo le aplico una fuerza a un lado, obviamente va a girar. Sería muy, pero muy complicado mover o levantar una barra desde un lado. Por eso siempre se levanta desde el medio, desde lo que se conoce como centro de gravedad, que también termina siendo el punto pivote, pero con eso los confundo. Ahora, ¿qué pasaría si yo en vez de tener algo así, tuviera algo así? ¿Será que un cuadrado es fácil que rote? No, ¿verdad? Eso está como duro. Uy, que si podría repetir palanca. Es que ya van como 3 veces que explico palanca. Y ya va una hora de clase. Entonces, una palanca simplemente, si quieres ver la explicación más detallada, si algo lo vuelves a dar, pero una palanca lo podemos dejar así, de que yo tengo un punto fijo y yo, mientras más lejos esté de ese punto fijo, voy a tener que realizar menos fuerza. Mayor distancia, menos fuerza. Y eso me permite a mí multiplicar mi fuerza o multiplicar la capacidad que yo tengo para levantar un objeto. Para eso sirve la palanca. Bueno, hay 3 o 4 mecanismos que les quiero explicar. Ahora les voy a mostrar todo lo contrario. Una palanca aprovecha ese sistema de torque. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo algo así, muchachos? Uf, no supe dibujar. ¿Será que esto es fácil de que rote? Sí. De hecho, lo difícil sería que no rotara.
De hecho, me voy a acabar el jugo del vaso nomás para demostrárselos. Medio la toque ya rota, no, literal. Antes, si tienen algo circular, uy, pa, si tienen algo circular, yo quiero que intenten cualquier cosa y háganlo girar, o sea, muévanlo en una superficie sin hacerlo girar. No, una moneda no sirve. ¿Qué es lo que pasa? Yo medio le aplico una fuerza, esto va a empezar a girar. ¿Qué pasaría si yo tratara de hacer una fuerza? Un segundo. ¿Qué pasaría si yo tratara de hacerle una fuerza al objeto, pero que no girara? Si yo tratara de hacerle una sola fuerza, esto sería extremadamente complicado. Ni les digo lo complicado que sería. Es más, no creo poder hacerlo. No, no. Precisamente dependiendo de donde yo aplique la fuerza, va a empezar a girar. Este va a ser el segundo mecanismo. ¿Por qué? Porque precisamente para yo hacer girar un objeto, pues necesito una fuerza. ¿De qué va a depender eso? Pues va a depender de la forma del objeto. Una palanca es precisamente un objeto que se centra en utilizar el principio del trabajo. En cambio, cuando yo tengo algo circular, una rueda, lo que va a pasar es que con una fuerza muy pequeña esto va a girar. Y no sé si se acuerdan qué es lo que pasaba con la fricción en una rueda. La fricción hacia dónde iba. Por ejemplo, en el momento en el cual yo lanzo el vaso hacia allá, ¿hacia dónde va la fricción? ¿Hacia dónde fue? Al contrario, no, pa, no, pa, revísense la clase de diagrama de cuerpo libre. La fricción en una rueda va hacia adelante. ¿Por qué la fricción en una rueda va hacia adelante? Porque la fricción se opone al movimiento. Es que les recuerdo de que yo no estoy haciendo esto con el objeto. Si yo estuviera haciendo esto, el objeto no está girando, no está rotando. Como no está rotando, pues la fricción va hacia atrás. Pero es que piénsenlo por un momento, cuando yo hago esto con el objeto, claro, el objeto técnicamente se está moviendo hacia allá, pero es que lo que está en la superficie de contacto, la fricción, es precisamente, como se dice, la fricción entre las dos superficies. Lo que está haciendo es precisamente girar. Como está girando, hace que la fricción no se oponga al movimiento, sino que esté a favor del movimiento. Al momento de que rota, lo que va a pasar es que la cara del vaso va a tratar de hacer esto. Bueno, aquí va a tratar de hacer esto y acá va a tratar de ir hacia atrás. Al tratar de ir hacia atrás, gracias a su giro, la fricción lo va a mandar hacia adelante. Por eso, en una rueda, la fricción no se opone al movimiento, sino que sigue. Porque técnicamente la dirección del vaso es esta. Va a ir así. Esa es la dirección del vaso. Pero la fricción va hacia adelante. Cualquier cosa, revisen la clase pasada que explicamos mejor qué es lo que pasa con la fricción. Trata de mover la superficie donde está así, pero precisamente lo trata según su rotación. Es por eso que la rueda es tan eficiente y es de ahí que surge nuestro siguiente mecanismo. Es una fuerza que nos permite, es un mecanismo que nos permite con muy poca fuerza que esto rote. Y como esto va a rotar, al momento de que esto choque con la superficie, pues va a girar. Precisamente por eso es algo tan fácil que una rueda gire. Yo quiero que ustedes lo vean incluso mejor. Yo tengo un objeto circular, listo, y yo tengo mi superficie, listo. Yo lo quiero mover hacia este lado. Yo quiero que el objeto se mueva hasta hacia este lado. Pues yo le voy a aplicar una fuerza. Lo que va a pasar con el objeto es que, claro, se va a mover, pero ¿qué va a pasar? La rueda va a girar, porque la rueda es muy fácil que gire. Y se dan cuenta cómo está girando la rueda. El movimiento de la rueda y lo que va a chocar con mi superficie es una fuerza que está yendo hacia allá. Al momento en que esto choca, la fuerza esta, mi rotación va a ir hacia allá. Y como va a ir hacia allá, mi fricción, que es el contacto entre la rueda y la superficie, va a ir hacia allá. Es por eso que la rueda es tan eficiente, por el hecho de que una rueda se aprovecha de la fricción.
¿Cómo se aprovecha de la fricción? A través del torque. Gracias al torque, acabamos de ver el segundo mecanismo más importante de la física, la rueda. Por ahí alguien había levantado la mano. Estamos viendo más específicamente lo que son fuerzas derivadas o fuerzas del espacio, fuerzas espaciales. Bueno, no, fuerzas espaciales suena muy raro a pesar de que sí se dice así, y mecanismos. Ya hemos visto dos mecanismos, la palanca y en este caso la rueda. Los dos se basan en el principio de torque y uno aprovecha el trabajo para multiplicar la fuerza, o más bien dicho, para que con poca fuerza haga el mismo trabajo y este aprovecha la fricción. Como esto está rotando, mi fricción se va a poner a mi movimiento, pero es que mi fricción aplica en este espacio de acá. Mi fricción no aplica arriba, en este caso, bueno, ustedes nunca van a contar fricción con el aire a menos que se los piden. Y como la rueda va a estar girando, pues lo que va a pasar es que la superficie, la fricción los va a mandar hacia allá. Esos son los dos primeros mecanismos surgidos del torque. La rueda, por su gran capacidad para hacer un torque muy fácil y aprovechándonos de la ley de la fricción, y la palanca, con su capacidad a través del torque de multiplicar la fuerza. ¿Alguna duda de estos dos mecanismos hasta el momento? Listo. Ya hemos visto de que pasan cosas raras cuando yo cojo algo, un torque. Hemos visto palanca y rueda. Ya hemos visto de que pasan cosas raras cuando yo tomo un objeto y le empiezo a mover cosas. Ahora, hay un último mecanismo importante que surge del torque, que es precisamente el que le mandé la encuesta iniciando la clase. Y también depende del torque. Y bueno, si se ponen técnicos, a mí no me gusta separar este mecanismo de la rueda porque en esencia va lo mismo. Uy, ¿por qué no contestaron la encuesta? Muchachos, ¿qué pasó ahí, El mecanismo que en este caso nos falta por ver es tal vez el más conocido, que es la polea. Antes que nada, yo quiero que me contesten la encuesta que les hice. La encuesta aún está activa, encuestas activas, de una polea reduce la fuerza necesaria para mover un objeto. Por ahora les voy a ir dibujando una polea. La polea también surge del torque. Muchachos, lamento decirles que una vez más han vivido una mentira toda su vida. Una polea no sirve, o más bien dicho, el de una polea sola, no te simplifica la fuerza. Una palanca sí, una palanca esa es la función principal de la palanca. Una polea lo que te permite es aplicar la fuerza desde diferentes ángulos. Básicamente es distribuir la fuerza. Yo qué sé, ¿ustedes qué opinan? Esto ya una vez más a las características de un objeto. Mi polea va a ser esto va a ser mi polea, no sé dibujar poleas, muchachos. Y yo tengo que mover este objeto. ¿Ustedes piensan que sería más fácil mover el objeto levantándolo tal cual desde acá o jalando esta cuerda? ¿Dónde sería más fácil? Da la misma, la cuerda, ¿no? Es igual.
Claro, la fuerza es igual, ¿saben? O sea, para mí es lo mismo, porque la fuerza va a ser igual. Yo lo único que hice a través de la polea fue distribuir la fuerza, en vez de eso, pero como dicen, la fuerza es más fácil de tomar. Y, y piénsenlo de esa manera, por ejemplo, cuando se va al gimnasio, eso, los diferentes ejercicios que se hacen, ¿por qué creen que está puesto de esa manera? Precisamente las poleas muchas veces lo que hacen no es que tú necesites menos fuerza, lo que hacen es poder distribuir la fuerza, o más bien dicho, que tú la puedes poner en otra dirección. Por ejemplo, si yo tuviera esto así y yo tengo un escalón, pues yo podría poner una polea acá. ¿Por qué una polea y no simplemente jalar una cuerda? Ya lo vamos a ver, también va con la tensión. Si yo tuviera un objeto y tuviera un escalón, pues si yo tuviera una cuerda, la cuerda tendría que hacer esto. Y la cuerda empezaría a tener fricción. Tendría fricción con esta parte. Esto no me sirve. De aquí, utilizando la rueda, yo le voy a poner una rueda a esto. Entonces, la rueda va a rodar, valga la redundancia, impresionante una rueda rueda. ¿Y se acuerdan qué es lo que pasa con una rueda? ¿Se acuerdan por qué la rueda es eficiente? Porque la fricción se la pasa. Porque en vez de detener, lo que va a pasar con la polea es que va a rotar. Claro, esta cuerda va a generar una fricción con la polea, pero es que la polea, en vez de detener a la cuerda, lo que va a hacer la polea es empezar a girar. La polea literalmente se parcha. Dice, pa, yo no lo voy a detener a usted, yo me voy a poner a girar. Esa es la razón por la cual nosotros utilizamos una polea y no simplemente una cuerda, porque muchas veces una polea nos permite poder jalar algo o nos permite poder mandar esa fuerza a otra dirección sin necesidad que la fricción nos estorbe. Si la polea no existiera, entonces esto chocaría con mi superficie y al chocar con mi superficie tendría tensión. Pero al yo jalar, la polea, siendo una rueda, lo único que va a hacer es girar y al girar, pues no lo va a detener. ¿Sabe que es mejor que una polea? Dos poleas. No, eso ya lo vamos a ver. Por ahora he entendido por qué es que nosotros utilizamos una polea con una cuerda y no simplemente una cuerda. Que quiero ir paso a paso porque los noto callados y si he notado dudas esta clase. La verdad me disculpo porque quería traerles mejores ejemplos, pero me tomaron un poco desprevenido. Listo. Y es esto. ¿Se acuerdan lo que yo les dije que es muy importante diferenciar nosotros cómo es que jalamos las fuerzas y hacia dónde van las fuerzas? Pues precisamente una polea nos permite de que yo qué sé, digamos que acá yo tengo un carro, que yo ponga a andar un carro en, ¿en qué? Que yo ponga a andar un carro hacia arriba me queda muy complicado. Pero como yo tengo esto con una polea, pues si yo hago que este carro vaya hacia adelante, lo que va a pasar es que va a empezar a levantar esto y gracias a la polea no va a tener que preocuparse por la fricción. Entonces, la fuerza que el carro está haciendo hacia allá permite que gracias a la tensión, muy importante, ¿se acuerdan de que todas se basan en un principio que hemos visto antes? La palanca en el trabajo, la rueda en la fricción, pues la polea se va a basar a partir de, uno, la fricción de la rueda y dos, la tensión. Como la tensión es la misma en toda la cuerda, la tensión que hace esto acá es la misma tensión que viene acá, permitiéndome a mí que a través de jalar yo pueda levantar algo. Yo ya no me estoy teniendo que preocupar hacia dónde yo estoy haciendo la fuerza, yo solo la tengo que hacer. Por eso las poleas son tan eficientes. No sé si se acuerdan de estos ejercicios donde yo tenía un objeto y yo tenía una fuerza así. Pues como esta fuerza tenía dos componentes, si yo lo quería mover hacia un lado, resulta que solo uno de mis componentes se iba a utilizar. En cambio, la otra fuerza, la fuerza de acá, esta fuerza yo la iba a perder. Yo perdía parte de la fuerza. Con una polea nos permite que desde diferentes ángulos y normalmente desde ángulos más cómodos, nosotros podamos utilizar una fuerza que nos permita jalar algo
y de esa forma no perdamos fuerza. Simplemente cambiemos su dirección hacia donde la necesitamos. Si un camión solo puede ir de adelante hacia atrás, pues yo lo mando hacia adelante y con una polea hago que el camión pueda subir algo. Esa es la concepción de polea. Listo. Ahora se preguntarán, ¿por qué pasa entonces que nosotros decimos que una polea pues, multiplica la fuerza? ¿Qué pasó ahí, pa? ¿El sistema me miente? Pues sí, el sistema les miente, pero más importante, como dijeron que por ahí, ¿qué creen que será mejor que una polea? Ya los mecanismos sirven bastante, pero ¿qué podría ser mejor que una polea? Dos poleas, seis poleas también. Y es que la polea tiene algo curioso alrededor de las otras dos. 777 poleas, muchachos. Denme un momento. Ya, muchachos. No, como que menos una polea. Yo no quiero estar debiendo poleas, gracias. Lo que va a pasar es que precisamente en el gimnasio se ve mucho. Los que hayan ido al gimnasio se habrán dado cuenta que las máquinas tienen una cantidad de poleas impresionantes. Y yo les digo una cosa, si por cada polea se redujera la cantidad de fuerza que yo necesito, eso sería muy triste, pa, porque entonces uno no estaría cargando nada. Pues resulta que los gimnasios saben de que pues, cualquier cosa va hacia abajo. ¿Por qué? Porque existe la gravedad. Entonces lo que hacen es que toman y ponen un montón de poleas para que tú puedas hacer tus ejercicios. Hacen una vuelta súper rara, una polea, dos poleas, cuantas poleas se les dé la gana, para que al final tú puedas hacer tu ejercicio y técnicamente lo que estás levantando es el peso. O sea, tú estás levantando, pero digamos, si tú estás haciendo un movimiento de lado a lado, pero estás levantando algo, es gracias a las poleas. Tu fuerza no se está perdiendo y tu fuerza la puedes mirar en el peso que levantas gracias a las poleas. Pero es aquí donde, listo, conocemos que las poleas a través de la tensión de una cuerda, próxima clase García el gym. Uy, pa, hubiera sido re bueno. Lo peor es que acá en el conjunto hay gym, hubiera ido nomás para la clase. Es que toca pagar mensualidad, muchachos. O sea, el gym está dentro del conjunto, pero no es del conjunto. Es curioso. Lo de los otros conjuntos vienen acá. Pero bueno, eso no es lo importante, muchachos. Lo importante es la atención y eso. Y es que los humanos no nos quedamos tranquilos con nada. Nosotros damos con una rueda fácil y como sabemos eso, pues nos ponemos a hacer de todo con la rueda. De donde pueda meter una rueda al ambiente para que esa cosa ruede. Listo. Entonces, si yo le meto cuatro ruedas a algo para que pueda rodar más, porque yo no le puedo meter más cuerdas a algo. Bien, de primeras, una vez más se lo repito, si algo está quieto, si algo está quieto, si algo está en equilibrio, la suma de sus fuerzas es cero. ¿Por qué esto es importante? Ya lo vamos a ver. Si yo tengo un objeto cualquiera, no sé por qué siempre que hago los cuadrados se me extienden hacia este lado, y lo tengo separado del piso por una cuerda lo está teniendo. Pues entonces yo sé que la tensión es igual a la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Tienen que ser iguales porque el objeto está quieto. ¿Qué pasaría si yo tengo entonces dos cuerdas y una vez más este objeto sigue estando separado del piso? ¿Qué se supone que va a pasar?
La tensión se distribuye la tensión, la mitad a cada una, listo. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo este objeto quieto y yo, en vez de tenerlo de manera normal, así pues parchada, yo voy a tener esto, para esto se ve rarísimo. Todo esto va a ser una sola cuerda, casi siempre todo esto va a ser una sola cuerda. Y aquí yo voy a tener una polea. Y pues bueno, abajo voy a tener mi objeto de toda la vida, de alguna forma u otra, amarrado a la polea. En este caso, ya no va a pasar simplemente por la polea, va a estar amarrado de alguna manera. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, no mentiras, acá voy a tener otra polea. Yo quiero que ustedes se den cuenta de algo, y es que las poleas que nosotros hemos usado hasta el momento han sido poleas fijas, poleas que no se mueven. Al ser poleas que no se mueven, pues lo único que hacen es distribuir fuerza. Lo único que hace esta polea es tomar esta fuerza y la baja. Entonces yo puedo jalar desde aquí para levantar el objeto, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes se den cuenta de una cosa. Para yo levantar este objeto ya no va a depender simplemente de cómo yo lo levante. Ya no va a ser simplemente que yo estoy distribuyendo mi fuerza. Esto va a ser un punto fijo. Por ende, este objeto se va a levantar cuando esta fuerza de tensión más esta fuerza de tensión de acá superen la gravedad. Si se dan cuenta, lo que yo estoy logrando acá es el hecho de que yo jalando esta cuerda, yo tengo que hacer solo la mitad de fuerza. ¿Por qué? Porque lo único que yo necesito es, si esta fuerza yo sé que me está dando 5 newtons, por ejemplo, pues yo tengo que hacer los otros 5 newtons para que entre las dos cuerdas, la tensión uno y la tensión 2 superen la gravedad. Vamos a poner que la gravedad en este caso es de 10 newtons. Es por esto que se suele tomar la concepción de que las poleas nos permiten simplificar nuestra fuerza, porque verdaderamente una polea móvil lo único que hace es cambiar la fuerza de dirección, pero si yo tengo dos cuerdas y cada cuerda hace tensión para soportar algo, pues si yo tengo una cuerda atada a algo y una polea móvil, lo que yo voy a conseguir es que una parte de la fuerza la va a hacer la tensión de la cuerda que está atada a un punto fijo y la otra fuerza la voy a hacer yo jalando de este punto. No, muchachos, algunos sí entendieron, otros no. Es que, o sea, la verdad, yo quería prepararles un ejemplo para esto porque esto es enredado. Es cuando hay dos poleas, o sea, las fuerzas se reparten, ya lo vamos a seguir viendo. Yo quiero mirar quiénes sí entendieron. Exactamente, Johan, tú solo haces la tensión para que Juanes no te entendieron, para las fuerzas se reparten. Claro que se reparten. Volvamos al ejemplo, ¿no? Yo tengo un objeto y este objeto pues está atado a una polea. Tiene una polea acá, incluso mejor. Que el propio peso sea la maldita polea. No, mentiras, no se puede. Bueno, pues yo para levantar un objeto, si yo tengo dos cuerdas que lo están levantando, pues, ¿qué necesito para levantarlo? Pues, y si hago una polea casera, no, muchachos, no. Me demoro demasiado. Lo peor es que sé hacerlas, pero no me da el tiempo. Uy, pa, tengo una bicicleta al lado, ¿cómo van a hacer esto? No, muchachos. No estoy para eso ahorita. Yo sé de que si yo tengo dos correas, o bueno, más bien dicho, dos cosas que están sosteniendo algo, pues ambas cosas tienen que estar haciendo fuerza, ¿verdad? Vamos paso por paso. Yo sé que para yo levantar este objeto, pues yo voy a necesitar que esta cosa tenga una fuerza, porque esto está tensionado, porque es una cuerda,
y que esta cosa de acá pues también tenga una fuerza. Y esta va a ser mi primera polea y digamos que yo voy a tener un objeto. Este objeto va a estar atado a mi polea y por otro lado pues yo voy a tener, esta segunda no es necesaria, es más, se las voy a quitar para que no se confunda tanto por el momento. No me va a tocar volver a hacer la línea roja. Bueno, no importa. Vamos, se puede utilizar una sola polea, pero eso es lo que se conoce como una polea móvil. Yo voy a tener un punto atado y el otro punto no va a estar atado, sino que yo lo voy a tener que jalar. Pero yo quiero que vean lo que pasa. Claro, esta cosa puede pesar. Listo. Mi objeto va a pesar y pues es lo que hay, muchachos. Mi objeto pesa. Pero como está en una polea, para yo levantar esto, pues yo tengo que jalar la cuerda. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero si ustedes se dan cuenta, la fuerza que yo necesito hacer para levantar el objeto ya no es solo mía. ¿Por qué ya no es solo mía? Porque hay una tensión en este lado que también está sujetando. Si se dan cuenta, esto está por dos cuerdas. Cada cuerda tiene que poner tensión. Yo voy a poner la fuerza para levantar este objeto, o bueno, esta cuerda, pero la otra polea la otra va a estar fija. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo haga más fuerza, pues esto se va a levantar y esto va a estar más arriba, pero esta tensión va a seguir hasta que llegue a mi punto fijo. Si se dan cuenta, yo ya no estoy simplemente tomando mi fuerza y jalando, como lo hace una polea, como lo hace una cuerda sola. En este caso, para yo jalar de acá arriba, yo tendría que utilizar toda la fuerza para tomar esta cuerda y llevarla hacia arriba. En cambio acá, o bueno, como pueden ver acá, para que un objeto se levante, si tiene dos cuerdas, va a depender de ambas tensiones. Lo que hace una polea móvil es el hecho de que tú tomando un solo lado de la cuerda y por ende la mitad de la tensión, la mitad de la fuerza necesaria para levantar un objeto, puedas levantarlo, aprovechándose de qué? De un punto fijo. Este punto va a estar fijo, esta cuerda va a estar fija, por ende esta cuerda siempre va a estar tensionada. Si yo jalo esto, pues lo que va a pasar es el hecho de que mi objeto va a subir, mi cuerda va a subir y mi objeto también. Es por esto que normalmente nosotros consideramos que una polea multiplica la fuerza, por el hecho de que si tú tienes un punto fijo, tú tienes que hacer solo la mitad de la tensión, porque la otra tensión la va a hacer pues la cuerda. Y la polea nos permite que como redireccionamos esa fuerza, nos permita hacer algo así. Bueno, se me haría normal que la gente todavía no haya entendido. Tenemos media hora para seguir mirándolos con ejemplos. Cualquier cosa, buscamos un video en YouTube, porque no puedo hacerles una demostración. ¿Qué preguntas hay? Vamos a seguir mirando esto. No, Carol, ¿cómo así? De poder, pues. Otro ejemplo, no, sí, tranquilo, vamos. La polea móvil, la polea fija, ya vimos de que lo único que hace es direccionar una fuerza. Eso no hace nada más. Ah, se me había quedado el chat trabado, no puede ser posible, con razón no había leído nada. Se hace menos fuerza porque se distribuye la tensión, sí, por ahí alguien lo dijo. Sí, 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 hay tiempo, no hay más clases, aproveche. ¿Qué era eso amarillo? El amarillo va a ser el peso, un objeto, y lo azul era la polea. Entonces hay más fuerza de la que yo en un principio estoy haciendo. Sí, Santiago, porque una fuerza la estás haciendo tú y la otra fuerza la está haciendo la tensión. De pronto hay una aplicación para explicar esto. Uy, Esteban, no sabría. O sea, la polea que tiene el objeto sube. Sí, la polea también sube. La polea también se va a mover.
Listo, creo que ahora sí ya no se me trabó el chat. La polea también va a tener que subir porque la polea va a ir con el objeto. Yo cuando hago más fuerza, pues la polea sube, pero para yo mover este objeto, una tensión ya la está haciendo una cuerda y la otra cuerda la estoy jalando yo. ¿Cómo yo aprovecho esto? A través de una polea. Es que no, es que verdaderamente esto yo no se los podía explicar así como así. Yo verdaderamente quería hacerles un ejemplo, pero me pusieron la clase de imprevisto. Te entendí. Yo por eso quería hacer sesión de preguntas. Yo sabía que les tenía que dar esto, pero es complejo. Sí, yo va a tocar poner un video, porque es que no, me toca darles demostración y no tengo forma. Estoy pensando en alguna forma de mostrárselos. Polea móvil en TikTok y ya. Nada, muchachos, tocó poner, tocó poner un TikTok, un YouTube Short, no hay más. No lo pensé, créanme que lo pensé, pero no voy a dañar mi y no tengo otra cuerda, o no, o sea, no sé dónde pueda tener una cuerda para hacerlo. Los Lo cordones del supongo. zapato, No son lo suficientemente grandes. Creo una cuerda. el tamaño no importa. ¿Qué se importa? ¿Qué se importa? Estos videos me encantan porque igual los explican esta marica y, uy, muchachos, se me traba el computador. Epa, ya. Que empiezas de nuevo con esta combinación y entonces añades otra exactamente como esta. Así tienes dos. No, mentiras. Esto inicia ya después de la primera concepción. Es que, o sea, es que las demostraciones son buenísimas y no son complicadas de hacer. Diría que el tronco No, pesa una tonelada. se me mandó. Levantarlo de un solo lado tomará 500 kilos. Suponiendo que mi peso sea de 60 kilos, multiplicado por 2 a la tercera potencia, para tener 500 kilos. Hablemos de la ingeniería. Uf, pa, ¿sabe que es mejor de que dos poleas? Es que yo quiero, levanten la mano quienes no han entendido, sí, no han dimensionado el concepto de por qué una polea ayuda a la fuerza. No, muchachos, levanten la mano sin pena, quienes no han entendido. Y no se preocupen que para eso estamos verdaderamente. Se hará lo posible. García, mira el simulador que mandaron en el chat. No, sí, pa, porque gracias, Celeste. No, sí, me sirve. Está perfecto, de hecho. Dos poleas dobles. Bueno, muchachos, nos vamos a comer 7 anuncios como en la clase de Brian. Fijémonos primero en lo que es una polea simple. Va a ser el del lado. Por ahora, por favor, ignoren las otras poleas. Está re chimba esto. Una polea normal, una polea móvil, como pueden ver en este caso, lo único que hace es que la fuerza de la gravedad y la fuerza de acá son iguales.
¿Por qué son iguales? Simple, porque lo único que hace la polea es girar, como ustedes pueden ver acá arriba, y a través de ese giro lo que pasa es que se cambia la fuerza de un lado a otro. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un punto fijo? Si ven, yo tengo una cuerda que va a estar fija y yo voy a tener un objeto. Pues simple, en este caso voy a tener una polea que va a estar completamente, bueno, va a ser móvil, como pueden ver, se puede mover, ya vamos a ver más adelante esto cómo afecta, pero el objeto que está levantando, se está levantando por dos cables. Un cable tiene una tensión que es simple, pues tiene un punto fijo y de ese punto fijo es que hace la tensión. Y la otra tensión, ¿de dónde sale? De la fuerza que yo hago. Si pueden darse cuenta, antes yo tenía una sola fuerza, que esa fuerza tenía que levantar todo el peso a través de una polea fija. Una polea móvil, lo- cuando yo la ato a un punto fijo, lo que me va a permitir es que ahora yo tengo dos fuerzas, yo tengo dos tensiones que me están levantando un objeto. Entonces, yo voy a tener que hacer solo la mitad de fuerza, porque la otra mitad de fuerza la está haciendo la tensión con el punto fijo, porque yo tengo dos cuerdas y por ende para yo levantar algo yo necesito esta tensión y esta tensión. Esta es la razón por la cual una polea móvil atada a un punto fijo me permite multiplicar mi fuerza o me permite cargar algo con la mitad de fuerza. Porque si ustedes se dan cuenta, yo técnicamente no lo estoy cargando solo, yo estoy jalando de un lado y la cuerda en el punto fijo está jalando del otro lado. De esa manera podemos mirar por qué es que pasa eso. Ahora sí, muchachos. Una vez más, ¿entendieron por qué yo necesito menos fuerza cuando yo tengo una polea que se mueve y yo tengo dos cables? Como pueden ver, yo tengo dos cables. ¿Sí? Es que no se los juro que yo quería hacerles una demostración así porque es que no son complicadas de hacer, pero no, me tomaron desprevenido. Bueno, ¿hay alguien que no haya entendido? Esto es importante porque aquí para adelante, en el primer ejemplo también se hace la mitad de fuerza. No, porque es que si tú te das cuenta, en el primero que me está levantando el objeto, lo que me está levantando el objeto es una cuerda, una sola cuerda. Por ende, toda la cuerda le hace esa tensión. Y esta polea lo único que hace es que esta tensión o la fuerza para levantarlo lo pone de este lado. La fuerza yo la hago de un lado y la fuerza del objeto solo surge de un lado. ¿Qué pasa con una polea móvil? La polea móvil tiene dos lugares de donde sale la cuerda y por ende se está sujetando de ambas cuerdas. Cada cuerda tiene que hacer la mitad de la tensión. En una polea fija, yo solo tengo una cuerda. Esa cuerda tiene que hacer toda la tensión para levantar el objeto. En una polea móvil, yo tengo dos cuerdas. Cada cuerda tiene que hacer la mitad de la tensión. Una de las mitades surge simplemente del punto fijo. La otra mitad de la fuerza la tengo que hacer yo al levantar esto. ¿Entendido, Isabela? Qué guapa. Esto está loquísimo. Ahora sí, ¿hay alguien que no haya entendió por qué funciona una polea móvil y por qué tenemos el nicho de que una polea reduce la fuerza necesaria? Sí, alguien no, tal vez, depende del día. Listo, ya, gracias. Es que esto esto en un tablero es enredadísimo porque hay un montón de fuerza, un montón de vainas. Cambiar el dibujo para que esto suba y baje, bueno. Esta es la razón por la que lo consideramos. La cosa es que pues una polea fija normalmente sirve, pero pues o sea, no me suele funcionar mucho porque pues verdaderamente no la suelo necesitar. Las poleas se ataron tanto al sentido de polea móvil que nos terminamos quedando con la concepción de que una polea móvil, o bueno, de que una polea en general
hace que yo necesite la mitad de la fuerza. Fuerza de la gravedad igual fuerza de la gravedad inicial entre dos. Fuerza de G, fuerza de... Ok. Y esto, una vez más, es simplemente la combinación de las dos. Si ustedes se dan cuenta, esto era lo que yo quería mostrarles antes. Yo tengo una cuerda, la voy a atar a un punto fijo. Esta cuerda la voy a hacer pasar por una polea, pero como a mí no me gusta mandar algo hacia arriba porque es más complicado que jalar algo hacia abajo, pues entonces es esto. De primeras yo tengo este mecanismo, una polea móvil. Si ven, esa polea se mueve, pero yo tengo una polea fija. Claro, una polea móvil tiene dos lugares desde donde se aplica la fuerza. Por eso es que va a duplicarla esta. Pero la polea móvil lo único que hacen, como pueden ver en el primer ejemplo, es precisamente que cambia la dirección de la fuerza. Lo único que hace es que esta fuerza, que en la polea móvil, en el segundo ejemplo, yo tengo que llevarlo hacia arriba, pongo una polea fija para llevarlo hacia abajo. Y la polea móvil, como tiene dos lugares de donde tenerse, dos tensiones, una la hace el punto fijo, o sea, hace la mitad de la fuerza, fuerza de la gravedad entre dos, y yo hago la otra mitad de la fuerza, fuerza de gravedad entre dos. Entonces, eso sería I2. No, muchachos, me acordé que yo también les quería dar presión y cuña. Bueno, por algo pedí clase a las 7 y no a las 8. Polea móvil ayuda con la fuerza y polea fija cambia la dirección. Sí, Santiago. Y verdaderamente la polea fija también lo hace, solo que hacer móvil va a cumplir ambas funciones. Mentira, no dije nada, ¿no? O sea, borren lo que acabé de decir en los últimos 8 segundos. Una polea móvil ayuda con la fuerza porque tengo dos puntos de donde se sostiene. Yo solo sostengo uno de los puntos de la polea. En la polea fija simplemente cambia la dirección. Entonces, cuidado con esa descripción. Ahora, yo quiero que ustedes me digan, bueno, pa, uy, pa, esto está como fuerte. Porque yo sé que para yo hacer una fuerza, yo tengo que hacer un trabajo, pero el trabajo es fuerza por distancia. Entonces, si yo estoy haciendo una menor fuerza, ¿cómo se supone que yo estoy moviendo el mismo peso y en la misma... ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo funciona esto? Porque se supone que... Porque el peso es el mismo, pero yo estoy haciendo menos fuerza, pero yo no estoy moviendo lo mismo. ¿O lo estoy moviendo lo mismo? ¿Verdaderamente yo estoy moviendo lo mismo? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? O sea, yo para aplicar una fuerza, para mover algo, yo tengo que hacer un trabajo, fue lo que vimos. Y la polea me hace hacer menos fuerza. Entonces la polea me hace hacer menos trabajo. No, sí. No, no, o sea, opinen a lo bien. La polea los hace hacer menos trabajo. No, no, no. ¿Por qué no? No, Johan. Solo porque usted dijo por qué no, ni idea. Prenda micrófono y me dice por qué no tiene nada. Sí, yo quiero que ustedes vean algo. Nosotros sabemos que, bueno, el trabajo es la fuerza por la distancia. Básicamente, yo aplicando una fuerza por una distancia normal. ¿Qué pasa si yo tengo estos puntos en el mínimo posible? Yo los voy a tener, bueno, este lo puedo bajar más. Yo los voy a tener ahí a 6 centímetros de esto. El trabajo se mantendrá constante, él no cambia. ¿Qué es lo que pasa con la polea móvil? Pues de que si ustedes se dan cuenta, claro, puede que yo esté haciendo menos fuerza porque pues estoy cargando solo una de las cuerdas,
Pero es que asimismo, al momento de yo hacer esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy jalando la cuerda. Curiosamente, el trabajo va a ser el mismo, porque para yo levantar, por ejemplo, si se dan cuenta, esto está en 3 centímetros acá. Sí, está en 3 centímetros. Y esto está como en 6,2. ¿Qué pasa si yo subo estos 2 centímetros? Mi polea móvil yo la voy a subir 2 centímetros. Listo. Tin, lo subí de 3 a 1. ¿Qué pasó con mi polea? ¿Qué pasó con mi peso? Mi peso se movió solo 1 centímetro. Lo que nos permite las poleas fijas es no solo tener un cambio de dirección, si nos ponemos en un término mucho más estricto de la palabra, lo que nos permite es que nosotros vamos a poder mover un objeto y vamos a tener que hacer el mismo trabajo, porque el trabajo es la energía necesaria para hacerlo, por eso es importante reconocer qué trabajo se necesita para mover algo, con una fuerza menor. ¿A cambio de qué? A cambio de que nosotros tengamos que hacer el trabajo, es la energía que mide la fuerza que haces, y se mide por fuerza por distancia. Es básicamente la energía que tú necesitas para mover algo. Y no importa que una polea me permita reducir mi fuerza, mi trabajo tiene que ser el mismo. Y como mi trabajo tiene que ser el mismo, entonces sí o sí, polea fija, mismo trabajo. No, polea fija es mismo trabajo y misma fuerza. Una polea fija tiene el mismo trabajo y la misma fuerza. Si ustedes se dan cuenta acá, F de la gravedad es igual a F. Esto es igual. Estas dos fuerzas son iguales en una polea fija. Y como la fuerza es igual, el trabajo también es igual. En una polea móvil, tú tienes un mismo trabajo con una fuerza menor. Exactamente, la polea móvil, pues claro, tú tienes que hacer menos fuerza, pero si tú quieres levantar esto 1 centímetro, tú vas a tener que mover esta fuerza 2 centímetros para levantarlo solo uno. Fuerza es, por ejemplo, la gravedad y trabajo la energía que gasto para usar, por ejemplo, los músculos. Es que eso ya iría más a la energía propia del cuerpo, pero sí. Entonces, esa es la razón por la cual una polea nos permite disminuir nuestra fuerza. Y es que a nivel lógico no es que nos permita disminuir nuestro trabajo. El trabajo que usted tiene que hacer es igual. Si usted quiere mover esto 1 centímetro, da igual que tenga una fija, da igual que tenga una móvil, da igual que tenga 50 móviles. Usted va a tener que hacer el mismo trabajo. En una móvil, usted va a tener que hacer menos fuerza, pero lo va a tener que hacer por más distancia. En este caso, quiero que alguien me diga cuál sería la proporción. Por cada polea móvil que yo agregue, pues cómo cambiaría, cuánta cantidad de fuerza necesitaría y cuánta distancia necesitaría por una polea móvil. No, muchachos. La mitad de la fuerza es el doble de la distancia. Reduce el esfuerzo, pero el trabajo es el mismo, ¿no? Exactamente. Ahora yo les pregunto, yo qué sé, ¿ustedes podrían levantar 10 kilos, por ejemplo? ¿O ustedes podrían levantar 20? Los que pudieran levantar 20 podrían levantar 40, los que podrían levantar 40 podrían levantar 80. No, 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 no. Pero esa es la cosa. Normalmente para los humanos, por cómo funciona nuestro cuerpo, es más fácil hacer solo 500 gramos. Nosotros, para hacer una fuerza, nosotros no podemos hacer una fuerza muy explosiva, como los gorilas, por ejemplo. Pero nosotros lo que sí podemos hacer es una fuerza por una gran cantidad de tiempo, por una buena cantidad de tiempo.
Es por eso de que las poleas ayudaron tanto a la humanidad y por eso que se quedaron tanto en esta concepción. Porque, ok, mi trabajo es el mismo, pero ¿se acuerdan por qué yo les decía de que utilizaba esta polea? Porque nosotros buscamos a través de los mecanismos de la física el cómo nosotros vamos a lograr reducir el esfuerzo o facilitarnos que nosotros podamos hacer algo. En este caso, con los mecanismos lo logramos. Con la palanca logramos multiplicar nuestra fuerza, generando el mismo trabajo a través de un torque. Con una rueda logramos superar el rozamiento y usar el rozamiento para poder optimizar la forma de andar. Con la polea, nosotros conseguimos redireccionar las fuerzas y también conseguimos distribuirlas en diferentes tensiones. En esencia, tú no puedes superar a la física. En esencia, tú sigues teniendo que hacer lo mismo. Tú sigues teniendo que hacer el mismo trabajo. Da igual cómo lo hagas, el trabajo va a ser igual, porque es la energía necesaria para hacerlo. Pero ¿se acuerdan lo que también vimos la clase pasada de potencia? Para nosotros, nos podemos hacer un trabajo por un tiempo prolongado de tiempo, pero normalmente nosotros no podemos darle tanta potencia a algo. Por eso estos mecanismos nos permiten que aunque tengamos harto trabajo, nosotros podamos usarlo. ¿Cómo? Técnicamente lo que estamos haciendo es bajar la potencia del trabajo, haciendo que para nosotros sea más fácil, tengamos que hacer una fuerza menor, tengamos que, a pesar de que lo tengamos que mover más. Esa es la razón por la cual se utilizan los mecanismos. No puedes superar la física, tu trabajo, la cantidad de energía que tú necesitas para hacer algo va a seguir siendo lo mismo. Pero cómo tú lo vas a hacer depende de ti y de estos mecanismos que hemos inventado. De aquí se crean muchísimas cosas más y por eso funcionan. Entonces, esos serían los tres mecanismos que vienen del torque. Muchachos, el computador me va re lento. No me deja compartir pantalla. Impresionante. Ahora, ¿qué creen que pasaría si yo tuviera más de una polea móvil? Una, dos, tres, cuatro. Necesitaría muy poca fuerza, pero yo necesitaría desplazar esa polea mucha distancia. Sí, sí, muchachos, es lo que tiene trabajar en Noctua, es uno de los requisitos. Listo, con eso tendríamos los tres mecanismos básicos. Muy importante que ustedes diferencien, ¿sí? Upa, revisémoslo. ¿Dónde se supone que dice? Yo estoy... Uy, pa, qué locura esto, pero bueno. Bueno, muchachos, a ponernos locos. De aquí se empiezan a utilizar mecanismos complejos, que es básicamente la utilización de muchos de estos mecanismos básicos, pero me encanta cómo acá lo podemos ver. Tenemos una polea fija, ¿sí? Y una polea móvil. Si se dan cuenta de lo que esta vez están así. Entonces, si yo quiero mover esto 1 centímetro hacia arriba, pues voy a tener que hacer una fuerza de 2 centímetros hacia abajo. El trabajo sigue siendo el mismo. Hice una fuerza menor porque en este caso tengo un punto fijo, que es este de acá, y una fuerza que va a ser esta de acá. Y es eso. Yo lo máximo que, bueno, no me deja más. Para yo subir ese 1 centímetro, tengo que subir, bajar esto 2 centímetros. Uf, es que esto, Dios mío.
Y eso pasa según la cantidad de poleas que tú vayas utilizando. La cosa es eso. Para nosotros, debido a que los humanos no podemos hacer mucha potencia, pero sí podemos hacer una cierta potencia por una buena cantidad de tiempo, este mecanismo está rarísimo. Ustedes pónganle de que yo tengo una polea móvil y dos poleas fijas. De hecho, me encanta la representación que hace esto. Ni siquiera me deja hacerla completa, impresionante. Para yo mover esto sería un mecanismo intermedio. Para yo mover 1 centímetro hacia arriba, tendría que mover 3 centímetros hacia abajo. Es complejo, Isabela, verdaderamente este es un ejercicio ya bastante complejo, pero ustedes tienen que reconocer eso. A ver, pa, yo sé que acá yo tengo una fuerza, una tensión teniendo mi peso, por ende la fuerza que tengo que hacer es igual a la tensión. Yo tengo acá dos fuerzas, entonces yo tengo que hacer la mitad de la fuerza, pero pues voy a tener que hacer el doble de la distancia. Y esto, acá yo voy a tener que hacer 3 veces la fuerza, perdón, voy a tener que hacer 1/3 de la fuerza porque tengo 3 tensiones, pero lo voy a tener que hacer por el triple de la distancia. Y bueno, dependiendo de con cuántas cuerdas, es que vean esto, no pillen, acá están las reglas. Dependiendo con qué tantas fuerzas tú tengas, acá pasa exactamente lo mismo. Tengo dos poleas móviles, una chiquita y una grande, pero funcionan exactamente igual, dos poleas fijas y tengo 4 puntos de tensión. Por ende, yo voy a necesitar una fuerza muy pequeña para hacer esto, pero a cambio voy a tener que moverlo bastante, porque voy a tener que usar 1/4 de la fuerza, porque mi fuerza se va a distribuir, que es lo que me permite hacer las poleas, en 4 partes. Por eso consideramos que va a multiplicar la fuerza. Entre más poleas o cuerdas, menos fuerza. Sí, mientras más cuerdas, más fuerza. Mientras más cuerdas en un objeto. Porque te recuerdo de que las poleas, tú puedes tener muchísimas poleas que sean con una sola cuerda. Y esa cuerda va a tener que hacer toda la tensión. Cuando yo tengo esto así, yo tengo 4 tensiones hacia arriba. Exactamente, Santi. Este es un tema muy engorroso. Y siéndole sincero, quiero hacer la sesión de ejercicios de práctica, porque este sí es uno de esos conceptos que ustedes pueden tener acá, pero tengo que practicarlos. Quiero mirar ya qué es esto de pura curiosidad. Torque. Y es lo que significa lo de las 3 tensiones hacia arriba. Significa que yo tengo 3 cuerdas que están haciendo una fuerza hacia arriba y por ende cada fuerza va a tener que hacer la misma cantidad. O sea, 1/3, 1/3, 1/3. De hecho, esta es la demostración de lo que les digo de trabajo. Si yo pongo esto acá y esto acá, mi trabajo es el mismo. ¿Por qué? Se multiplica la fuerza, 1 por la distancia 2. No, muchachos. Me di mal ahí no conociendo esta página desde antes. Mm, Bueno, muchachos, ya que me puse a bollar. Una disculpa. No, sí, la página está muy buena. La verdad se los recomiendo. Ya se las fijo para que ustedes puedan verlo, porque verdaderamente son los mecanismos básicos pues, de toda la vida. Bueno, algunos mecanismos básicos de toda la vida. Esto es una rueda, pero esto ya es demasiado exótico. Esto ya tiene mecanismos avanzados porque tiene tornillo. Esto creo que tiene graficación de seno y coseno, gráfica de velocidad y tiempo, aceleración.
gráfica de velocidad. Voy a tomar esta página para el siguiente periodo. Eh, transformación de medidas, no, literalmente tiene todo de física. Y esto debe ser por ende sin medición. Trigonometría, distribución de fuerzas. Bueno, yo se las comparto, muchachos. La verdad, les recomiendo mucho porque no sé si me han visto cuando explico matemáticas que yo les digo, cojan una calculadora gráfica y pónganse a jugar con ella para mirar qué pasa. Pues tomen esto y pónganse a jugar con las variables para que ustedes vean qué pasa. Igualmente, lo que les digo, yo les estoy preparando un taller con ejercicios más o menos y ni así entiendo. No, Isabela, pues ya lo irás mirando. De igual forma con los ejercicios, haciendo sesiones de ejercicios entenderán más estos temas. Por ahora quiero explicarles un último concepto que aunque no es tan importante lo deben de conocer y por suerte este sí no lo tienen que calcular. No, muchachos, mi peor clase hasta el momento, pero bueno. Hay un mecanismo importante que surge de la única fuerza que no hemos visto hasta el momento, la presión. Hay más mecanismos que surgen de la presión, sí, uno es por ejemplo el tornillo, pero ese nos lo vamos a saltar. Con esos tres mecanismos básicos también surge uno y es el hecho de normalmente cuando tú le haces fuerza a algo, depende de dónde hagas tú la fuerza y en qué tanta superficie la hagas, va a afectar de una manera u otra al objeto. Eso es lo que nosotros vamos a reconocer como presión. Básicamente, cuánta fuerza hago en cuánta superficie lo hago. Básicamente, fuerza por metros al cuadrado. Y bueno, la forma más normal de medir presión se da en newtons por metros al cuadrado, que corresponde a un pascal. Verdaderamente más fórmulas que estas no se tienen que saber. No los van a poner a calcular hidráulica. Entonces, de aquí sacamos lo que es la presión. Básicamente me está diciendo que ya no es tan simple como yo aplicar una fuerza, sino dónde la estoy aplicando y en qué tanta área yo estoy aplicando esa fuerza. En todo caso, si yo tengo un área muy grande, yo tengo una presión muy pequeña, suponiendo que tengo la misma fuerza. ¿Por qué pasa esto? Una vez más son inversamente proporcionales. ¿Por qué fuerza? Bueno, si despejamos la fuerza en esta fórmula, nos daría que los newtons son iguales a la presión entre la superficie. Como pueden ver, son inversamente proporcionales. ¿Y qué pasa si yo saco la superficie? Pues una vez más me da que es inversamente proporcional. Cuando yo tengo superficies muy grandes, mi presión es muy pequeña. Cuando yo tengo fuerzas grandes, bueno, dependiendo de mi superficie, me va a cambiar mi presión. El último mecanismo que se los ya mando más como un es que los objetos tienen una resistencia. Básicamente, si tú le haces suficiente presión a un objeto, lo que va a pasar es que se va a empezar a romper. Si tú haces presión en un punto muy exacto, se va a romper ese punto. Por eso un cuchillo es tan peligroso, por ejemplo, porque lo que hace es romper el objeto en ese punto. Está concentrando toda la fuerza en un solo punto, generando mucha presión. Y de esa manera consiguen atravesar la piel o atravesar lo que tenga que atravesar. Clases en SOH. Es lo que hay, muchachos, es lo que hay. La cuña básicamente es, si yo necesito partir un tronco, por ejemplo, pero no tengo algo así como un hacha,
o eso, la cuña va a ser un objeto así. Y lo que va a aprovechar que es, va a tener un área de superficie bastante grande para que se pueda golpear, y por otro lado va a tener una punta. Se suele utilizar mucho para partir troncos, es donde más se ve, y al contrario de los otros mecanismos, no sobrevivió también al tiempo. Se los mando simplemente porque es necesario que lo conozcan. Básicamente, que permite que yo haga una fuerza, impacto la cuña y la cuña impacta el objeto. Lo que va a pasar con el objeto es que se va a empezar a abrir. Y es mucho más fácil que lo haga con una cuña que, por ejemplo, si yo le diera el martillazo directo. ¿Por qué? Porque la cuña genera más presión, porque está concentrando la fuerza en un punto. Al concentrar la fuerza en un punto, va a permitir que se genere un punto de mucha presión. Eso sería la presión, superficie, y eso ya lo vieron un poco más en gases, y verdaderamente el único lugar donde ustedes van a ver presión es en gases. Seguramente ustedes no lo vayan a poner a calcular hidráulica ni eso. Así se hicieron las pirámides, chicos. Sí, de hecho con las cuñas era que se hacían los cortes para, para eso. Las pirámides son cuñas. Uf, está exótico, pero sí. De esa forma concluiríamos la clase de hoy con lo siguiente que yo quiero que se lleven. Y es el hecho de que cuando yo tomo las características de la fuerza en la superficie, yo voy a tener presión y torque. De la presión yo voy a sacar una cuña que me sirve para concentrar la fuerza y hacer más presión para romper algo. Del torque yo puedo sacar muchas cosas. Yo puedo sacar una rueda para ganarle a la fricción, o bueno, para usar la fricción. Yo puedo utilizar una palanca para multiplicar la fuerza. Y yo puedo utilizar también una polea. Se los dejo en los términos más resumidos posibles para que se lleven los conceptos. Para distribuir la fuerza, ya sea distribuirla en otra dirección o distribuirla en varias cuerdas y en varios puntos de tensión. Y eso, en esencia, bueno, ya una vez describamos esto. Capacidad de giro, fuerza en una superficie. Literalmente en estos conceptos podríamos resumir la clase de hoy. Simplemente para que se los lleven. Ya saben cómo funciona cada uno, y una vez más son cosas que ustedes van a tener que aprender a reconocer sobre el examen. De esta clase, y bueno, seguramente todos los temas en general, ahora sí de aquí para atrás, porque el resto que temas son derivados de otras cosas, acá se acaba la mecánica clásica. Vamos a hacer sesión de preguntas, que una vez más, cálculos y eso tal vez no los pongan a hacer tantos, pero verdaderamente ustedes tienen que aprender a identificar que las cosas pasan y por qué las cosas pasan. De aquí el hecho de que tú puedas describir algo en palabras simples, pero en algo se vea tan complejo. Pero si tú no eres capaz de identificar de dónde proviene lo más simple, pues no van a ser capaces de identificar de dónde viene lo demás. Y bueno, muchachos, eso sería la clase de hoy.